Bueno, vamos a estar instalando Arch. El por qué no lo sé, sino que quiero probar. Aquí tenemos nuestro VMware, que es donde la vamos a instalar. Así que nada, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un café. Claro que sí. VMware, en mi caso, porque pueden usar VirtualBox. Me gusta más VMware a mi parecer. Vamos a necesitar también una ISO de Arch Linux, que la voy a dejar en la descripción. Como ven, aquí tengo este Arch Linux, que es una giga, no es pesado, pero pues es la que vamos a estar usando. Así que nada, vamos a iniciar con la instalación. Bueno, vamos a darle a nueva máquina virtual. Vamos a darle a típico, vamos a instalarlo con una ISO, básicamente con una imagen de disco. Si no la vemos aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle a browse y buscar donde esté. En mi caso está en descargas. Y por aquí está Arch Linux, acá está. Le vamos a dar a abrir. Siguiente. Esto preferiblemente vamos a... Bueno, le vamos a dar a Linux y podemos aquí poner la opción de Other Linux 6.x kernel 64 bits. Le vamos a dar a Next. Vamos a poner, por ejemplo, Arch Next. Aquí un espacio. Lo ideal nos dice que son 8, así que nada, le podemos dar... Yo en mi caso le puedo dar, ya que tengo harto espacio, le puedo dar, por ejemplo, unas... Sí, le podemos dar unas 40 gigas. Le damos siguiente. Vamos a customizar. ¿Para qué? Para que de memoria, esto nos dice que recomendada es esto. Y pues el máximo es la que tenemos acá. Pero nada, no le voy a dar el máximo, lo que le voy a dar van a ser solamente 16 gigas. 16 o 32. Depende cómo queramos. En mi caso le tengo a Parros 32, ya que sé que, bueno, no. Ah, no, sí le tengo 32, pero bueno. Le puedo poner también 32, ya que tengo 80, entonces le puedo dar 32, lo cual es un buen espacio. Le podemos dar a procesadores y cores. De procesadores le podemos poner 4 y de cores le podemos poner 4 también, para que sean 16, pero le voy a poner 2 solamente. Aquí en conexión lo vamos a dar tal cual. Network le vamos a dejar en Bridges Replicate. Y Display le podemos poner Accelerate 3D. Con esto es lo que diga recomendado, básicamente no le vamos a cambiar nada más. Vamos a dar cerrar, le vamos a dar finish. Vamos a dejar que se cree y la vamos a prender. Ok, una vez dentro, ¿qué vamos a hacer? La vamos a dar enter. ¿Para qué? Para que inicie de esta manera. Vamos a dar que inicie todo y ya vamos a estar en una terminal. Que no es necesario una terminal, sino es para iniciar el sistema, instalar todas las cosas. Ok, importante que estén conectados a internet para que no haya ningún problema y puedan instalar todo sin problema. Una vez esto nos diga que pues tenemos todo esto, podemos echar un vistazo a la documentación que nos dice aquí la página web, pues básicamente en esta línea de acá. Pero nada, el comando es arch, le podemos dar tab y ahí nos dice install. Le vamos a dar enter y vamos a empezar con la instalación. La idea es elegir lo que nosotros querramos. Por ejemplo, en instalación de lenguaje vamos a poner básicamente el que querramos. Vemos que más abajo está español 99%. Está bien. Pero nada, yo lo voy a dejar en inglés. Aquí nos va a decir la información, es decir, en qué formato tenemos el teclado, si lo tenemos en inglés o en algún otro idioma, no sé. Aquí ustedes pueden entrar y mirar, digamos, ok, mi lenguaje layout es tal. Pero nada, el mío está bien, todo esto está bien, el encoding está bien, así que nada, le vamos a dar atrás. Ok, en Mirrors vamos a elegir una región. Aquí nos va a saltar un menú, vamos a elegir la que tengamos más cerca, en mi caso... Ok, como ven queda marcado y aquí nos dice básicamente los mirrors que hay. Le podemos dar atrás y ya está esto. Vamos a dar en Enter, particionamiento y le podemos dar a usarla mejor. Y aquí nos dice que acá y sistema. Bueno, aquí podemos elegir cualquiera de estos cuatro. Yo voy a elegir X4 para que sea más simple todo el proceso. Así que nada, vamos a darle acá y le vamos a dar esto que nos la crea automáticamente. Le podemos dar atrás y ya esto está configurado. Encriptación del disco, en mi caso no lo voy a hacer. Podemos meterle alguna encriptación, pero no lo voy a hacer. En Bootloader, antes de pasar al swap, podemos comprobar cuál podemos elegir. Lo más normal es el group. Y en swap, ok, en Google nos dice básicamente lo que es swap, si queremos leer. ¿Qué dice? Es una porción del disco duro que se utiliza como extensión de la memoria RAM. Cuando el sistema necesita libre más memoria RAM para asignarle a otras tareas, bla bla bla. Es básicamente para crear
archivos como temporales que para liberar memoria. Así que le vamos a poner que no. En mi caso yo no lo quiero hacer. Hostname vamos a poner lo que queramos. Básicamente en mi caso le puedo poner arch. Ahí está. Root password. Vamos a poner alguna contraseña que queramos, obviamente. Vamos a darle a confirmar. Y listo. Importante. Usuario. Vamos a agregar a un usuario. Usuario, en mi caso Viepikes, que es mi username, ¿no? Contraseña. Vamos a usar una contraseña que pues nos vayamos a acordar. La volvemos a poner. Esto por defecto va a ser que no, pero pues lo vamos a dejar que en sí para cuando yo haga, digamos, sudo, pacman install algo o alguna operativa así de superusuario, básicamente, para poderla hacer siendo Viepikes. Ok, en la zona de en perfil, aquí, como se ve, acá en profile, vamos a elegir el tipo y vamos a elegir básicamente el tipo que queremos. Básicamente ya tenemos todo esto configurado. Aquí los paquetes que se van a instalar. Vemos que instala Kitty, Nano, SSH, Beam. Así que nada, ya tenemos esto. En audio vamos a darle a... Vamos a seleccionar Pipeware ya que es el default que viene para estas cosas, para Linux. Bueno, en este caso para Linux más que todo. Si no saben qué es, pueden buscar qué es cada uno y ya van a decir, ok, este me gusta más estas cosas o estas cosas. Pero nada, yo voy a elegir este. En kernels, aquí como vemos está seleccionado Linux, tenemos todos estos, que el default es este, que viene con todas las cosas. Hardened, que es para Hardened, que no sé la verdad que es, pero pues pueden buscar. Igualmente yo estoy haciendo un tutorial de mi instalación. Así que nada, yo voy a dejarlo aquí tal cual, Network Configuration. Vamos a pasarnos a Additional Packages. Aquí podemos instalar cualquier paquete. En los paquetes adicionales no podemos instalar cualquier paquete adicional que nosotros queramos que veamos que no está instalándose. Bueno, aquí podemos poner, por ejemplo, Firefox, que no viene instalado. Vamos a agregar otro, que esto básicamente tienes que poner un espacio. Vamos a poner también Fast, en este caso Fetch. Ok, ahí ven que nos separa, así que estos son los paquetes que vamos a instalar. Vamos a ver de Network Configuration, vamos a usar básicamente Network Manager necesariamente configurar el internet con alguno de esos dos. Ya podemos dar Enter. Vamos a usar básicamente que nos dice que dentro de Genome o KDE Plasma, pero pues realmente como estamos seleccionando una interfaz gráfica, no algo de consola, podemos hacerlo. Así que podemos dar Enter y vamos a usar esto. Vamos a instalar testing, ¿por qué? Porque es nuestro propósito del testing. Vamos a configurar la time zone, que básicamente es para elegir qué time zone tenemos. UTC es en mi caso. Ok, en mi caso podemos elegir América, Chicago. Tienen que ver cuál es la mejor. Pueden preguntarle fácilmente a ChatGPT, digamos, ¿qué zona horaria debo elegir si estoy en? Y ahí les va a decir básicamente, ustedes están en esta zona horaria y deben elegir esta, porque pues a veces les puede decir, ok, pueden elegir esta o esta, o esta o esta, ya que ven ahí muchas zonas horarias. Aquí esto lo podemos dejar en automático para que esto elija automáticamente. Ok, aquí importante, por si acaso en VMware podemos hacer algo que es que vamos a tomar un snapshot y vamos a poner, por ejemplo, installation. Creo que es con doble L. Bueno, lo voy a dejar así. Para tomar este snapshot de justo acá, por si algo sale mal, para no tener que volver a configurar todo. Vamos a dar cerrar y ya podemos darle aquí guardar configuración. Vamos a usarlo, pero al igual que no podemos guardar con la configuración, podemos instalar o abortar si no queremos instalarlo, pero pues vamos a instalarlo, ¿no? Vemos que está todo configurado, le vamos a dar que sí. Esto nos dice que está formateando el DBCDA de eso y va a empezar a instalar todo. Bueno, aquí nos dice que si queremos hacer alguna instalación post, como después de esa breve instalación, por si queremos instalar algún paquete más, configurar algo, pero pues en caso de que ustedes quieran hacer algo, le ponen aquí que yes, pero en mi caso le voy a dar que no, ya que pues no tengo nada más que hacer. Nos va a generar aquí esto. Ahora podemos poner reboot para reiniciar y nos debería de funcionar perfectamente el sistema que instalamos. Aquí le podemos dar Arch
Linux, lo cual debería iniciar todo. Parece que está analizando, esto se puede demorar un poco ya que es la primera iniciación, así que aquí estamos. Bueno, acá les debería aparecer el KDE Plasma, van a elegir esa y con la versión X11. Ok, ya logré que esto esté aquí. Básicamente lo que hice fue, en vez de seleccionar Kitty, Alacrity, BCPawn, lo que sea, lo que hice fue seleccionar KDE Plasma y con eso se instala KDE con la versión X11. Entonces cuando vayan a seleccionar básicamente la versión que aparece acá arriba a la izquierda, van a seleccionar la que dice X11, le van a dar enter, entonces así se les va a poner dinámico. Así por si lo hacen en pantalla completa, se les hace automáticamente en pantalla completa.